simplemente voy a hacer una pequeña observación que quizás no la habían tomado en cuenta. Es nuestro Señor Yeshua quien a través de su decreto de destrucción del templo, cuando Él dice no quedará piedra sobre piedra de esto, y maldiciendo la higuera, es nuestro Señor Yeshua quien pone la sentencia de que se terminen los sacrificios en el templo, los cuales son reemplazados por un sacrificio único y perfecto, que es el de Él en el tabernáculo celestial, y el cual está obrando en este mismo instante por los pecados nuestros y del resto de la humanidad. Marcos capítulo 12, versículo 18. Entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, bueno, si bien no tenemos muchas precisiones acerca de las doctrinas de los saduceos, acá se nos expone una, que no creen en la resurrección. Obviamente Marcos, Lucas y Mateo nos exponen esto al comenzar el relato de este evento, teniendo presente que aquellos que van a escuchar no conocen el pensamiento saduceo o pueden no conocerlo. La pregunta que le van a hacer tiene de parte de Yeshua una doble respuesta. Porque por un lado va a responder a la inquietud que ellos le van a hacer y por otro lado va a resolver una cuestión de fondo de la doctrina de los saduceos. Vamos a ver esto. Versículo 19. Estos personajes le dicen, Rabí, o sea, maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Bueno, en primer lugar establecen la ley, o sea, el parámetro, la medida legal en la cual se tiene que enmarcar tanto la pregunta como la respuesta de Yeshua. Los saduceos aquí están haciendo referencia al capítulo 25 de Deuteronomio, versículo 5. Se los recuerdo para que lo tengan presente. Dice, cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Bueno, hay dos detalles, quiero que se tome en cuenta dos cosas. Primero y principal, obviamente la persona que ha muerto no tenía que haber tenido hijos con la mujer. Pero por otro lado, algo que no muchos advierten, y es que el hombre que se case con la mujer tampoco tenía que tener mujer, ¿eh? O sea, no estamos hablando de que un hombre tuviera una mujer y tuviera otra y otra. No estamos hablando de poligamia en esto, ¿sí? Estamos hablando de una situación muy específica de que su hermano, que tenía esposa, ha muerto sin dejar hijos y que él, que no tiene esposa, ¿sí?, se allegue a la mujer de su hermano. Un detalle no menor, pero importante que hay que tomarlo en cuenta. Versículo 20, lo que les ponen los fariseos. Hubo Sheba'ahim, hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos ellos murió también la mujer. Bueno, aquí les voy a dejar una primera inquietud que no la vamos a responder hoy, pero sinceramente quiero dejar la inquietud puesta en cada uno de ustedes. Lo vamos a responder cuando veamos esto mismo en los evangelios sinópticos. Y es que el versículo 20 nos está dando un detalle muy interesante. Nos está hablando de Sheba'ahim, de 7 hermanos. El número 7 es muy simbólico. No voy a profundizar en esto, pero simplemente vamos a dejar la puerta abierta para cuando veamos los sinópticos. Les voy a decir que detrás de esto, no en el sentido literal, no en el sentido alegórico, ¿sí?, no en el sentido de parábola o de midrash, que son las primeras 3 líneas de interpretación,
sino que en un sentido sod, secreto, un sentido de misterio, como se diría en griego. La palabra secreto es misterio también en griego. Se está hablando de los 7 espíritus. ¿Sí? Seguro que a alguno le ha hecho ruido lo que acabo de decir, ¿verdad? No busque investigarlo por su cuenta porque ya lo vamos a desarrollar en su momento. Pero no es casual que se hable de Sheva Ahim, ¿sí? De 7. Aquí hay algo, pero en un sentido en el cual nos vamos a aproximar luego con los evangelios sinópticos, ¿sí? Vamos a lo que literalmente se nos está diciendo. Que ninguno de estos 7 que fueron cayendo, ¿sí? En cascada, no ha dejado descendencia, perdón. Y finalmente muere la mujer. ¿Qué decían los fariseos con respecto a una situación así? Porque los que están hablando aquí son saduceos. Bueno, los fariseos, lo cual es recogido luego en un tratado que se llama Yevamot, un tratado del Talmud, los fariseos decían que si un hombre moría y luego su hermano se casaba con su viuda para dejar descendencia, cuando resucitaran, porque los fariseos creían en la resurrección, la mujer debía volver a estar con el primer marido, no con el segundo, ¿sí? O sea, para esto había una respuesta farisea que obviamente no la aceptaban los saduceos. Y el problema es que cuando discutían saduceos y fariseos, prácticamente los saduceos dejaban a los fariseos sin palabras, ¿sí? Sin respuesta. Pero les comento esto para que sepan que esto no está traído de los pelos. Si los saduceos le hacen esta pregunta a Yeshua, es porque esta pregunta surgía en aquel momento. Y los saduceos se escapaban de la respuesta porque como ellos no creían en la resurrección, no tenían problema. Como los fariseos creían en la resurrección, la respuesta que encontraban en el tratado de Yevamot era que en la resurrección la mujer debía estar casada con el primer esposo. ¿Sí? Vamos a ver que nuestro Señor Yeshua da una respuesta completa a esto, cerrando, si se me permite la expresión, la boca de los fariseos y cerrando la boca de los saduceos. Entonces, versículo 23, los saduquín le preguntan, en la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Bueno, entonces respondiendo Yeshua les dijo, ¿no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Elohim? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento. Con esta parte, nuestro Señor Yeshua está respondiendo a los fariseos, ¿sí? A esa versión de los fariseos donde decían esto y que él rechaza con estas palabras. Porque como explica Marcos, Lucas y Mateo al principio, los saduceos, no creían en la resurrección. Entonces nuestro Señor Yeshua está diciendo que la resurrección existe. Por un lado, con la primera parte del versículo, le está dando la razón a los fariseos. O sea, la resurrección existe. Ustedes están equivocados, los fariseos tienen razón. Es como si uno dijera. Pero luego dice, ni se casarán ni se darán en casamiento. O sea, los fariseos están equivocados, porque no va a haber casamiento. Luego dice, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Entonces, muchos se han preguntado, y debo decir que han errado en el cristianismo también, se han preguntado, pero entonces los ángeles no pueden tener hijos. Si los ángeles caídos tuvieron hijos con mujeres, ¿cómo es que acá dice que no pueden engendrar hijos? No, acá no dice esto. Acá no dice que no se podrá engendrar. Acá de lo que se está hablando es de que seremos como los ángeles que no tendremos hijos. Pero ¿cómo, Ricardo? ¿No me está diciendo lo mismo? No, la cuestión es que estaremos dentro de otra ley. Los ángeles tienen una ley que les impide tener hijos. Por eso, los que cayeron al tener relaciones con mujeres y tener hijos con mujeres.
Algún día tenemos que hablar de las dos caídas, porque esto es algo que no recuerdo que lo hayamos explicado, pido disculpas por traer esto a colación, pero no hay una sola caída de los ángeles, ¿sí? Hay una primera rebelión donde Hasatán pretende ocupar el trono, y hay una segunda donde cierto grupo de ángeles se relacionan con las hijas de los hombres, ¿sí? Em, y es específicamente en esto, aquí donde se está diciendo aquello de que hay una ley que ellos han infringido. ¿Por qué digo esto? Porque en la primera caída, en la de Hasatán, del maligno, el ser humano todavía no estaba creado, ¿sí? Eh, Eso ocurre en el segundo día de la creación. Ya hemos hablado de esto, que es aquel momento en el cual no aparece la palabra bueno. Esto es un evento posterior donde un grupo de estos seres em, caen precisamente al abandonar la ley que tenían de no deber engendrar hijos con mujeres y tienen a los que luego fueron los gigantes, ¿sí? Los nefilim. Lo que está diciendo nuestro Señor Yeshua, para aquel que conoce todas estas historias, es que se va a ingresar en esa ley. Después podemos hablar de muchas explicaciones de por qué no se tienen hijos, pero bueno, eso no corresponde para este momento, ¿sí? Simplemente, porque esto lo vamos a volver a tratar, simplemente explicar que hay una ley similar va a haber una ley para los seres humanos que hayamos transitado esa etapa, en la cual no se va a seguir procreando, ¿sí? Básicamente es eso lo que en este momento quisiera que nos quede claro. Pero no se trata de que los ángeles tengan dos sexos, sean andróginos como algunos piensan. No, no. Se trata de otra cosa. No es que los ángeles han sido creados de esa forma, sino que hay una ley que indica que ellos no deben engendrar ¿sí? con mujeres, no debían engendrar con mujeres. Pero eso más adelante lo vamos a ver. Versículo 26. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moshe cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Bueno, esto que cita nuestro Señor Yeshua es de Éxodo capítulo 3, versículo 6 y el versículo 16. ¿Sí? Ustedes lo pueden buscar ahí. Versículo 27. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Bueno, analizando los pasajes es mucho lo que debe decirse. Comenzando, obviamente, por la observación que el Señor les hace a los saduceos, cuando les dice que erran. La idea de errar no es solamente estar equivocado. Las palabras utilizadas en el idioma original son más profundas y hablan no solamente de estar equivocado, sino que se refiere a conducir a otros al error, a desviarse de la senda correcta. Entonces, lo que debiéramos preguntarnos es, ¿qué llevó a que estas personas, estos saduceos, erren? Y si observamos, la crítica de nuestro Señor es doble. La crítica que les hace, que he leído antes, es doble. Él les dice, ignoran las escrituras e ignoran el poder de Dios. Y por eso es que han errado. Ahora, la escritura nos tiene que servir para nosotros, ¿verdad? Porque que los fariseos se hayan equivocado en aquello o que los saduceos le hayan errado, realmente me importa muy poco. No me cambia la vida, ¿sí? Me da información, una información muy linda, muy interesante, ¿verdad? Pero aquí la cuestión es que la crítica que nuestro Señor hace a los saduceos, esta crítica doble, de que ignoran las escrituras y que ignoran el poder de Dios, nos tiene que llevar a que nosotros tenemos que levantar estos dos estandartes, estos dos baluartes contra el error. ¿Por qué el Señor está diciendo esto hace 2000 años? Para que nosotros no caigamos en los mismos errores. Él está estableciendo, como dije, dos torres contra el error. El primero, la primera de estas torres, el primero de estos baluartes contra el error,
¿Cuál es? El conocimiento de las Escrituras. Erran porque ignoran las Escrituras. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que tener para no errar? Conocer las Escrituras. Ya dije en otras ocasiones que el aspecto literal de las Escrituras no se puede contradecir con el resto de los niveles de interpretación, ¿sí? Esos 4 niveles que hablábamos, lo cual en hebreo se conoce como Peyat, Remes, Derash y Sod, ¿sí? El literal, el alegórico, el que se transmite a través de un midrash o de una parábola, y el nivel secreto. Cada uno de esos niveles no se pueden contradecir, ¿sí? Y asimismo, respetando el nivel literal de las propias Escrituras, no hay que agregar tampoco a lo que ellas no nos dicen. Miren, ¿saben qué? Voy a dar un ejemplo. A ver, ya que traté el tratado, hablé de Yevamot hoy. Hoy les dije, sí, si mal no recuerdo, les dije que en Yevamot, en el Talmud, se dice que cuando había muerto un hombre y su hermano se casa con la mujer, y cuando venga la resurrección, la, la mujer se casaría con el primer marido, ¿verdad? Le dije que eso estaba en el tratado de Yevamot. Bueno, que yo haya mencionado eso no nos tiene que conducir, por ejemplo, a decir, entonces vamos corriendo a leer el tratado Yevamot, a ver qué dice y aprender, como tantos errores se cometen en las llamadas raíces hebreas. No, porque como hemos dicho muchas veces, el Talmud tiene un 20% de cosas buenas, interesantes, históricas para aprender, pero el 80% restante es basura babilónica, es brujería y contradice las escrituras. Les voy a dar un ejemplo con el propio tratado Yevamot. Miren, para que vean lo que es la desviación de los falsos maestros. Permítanme repasar esto. Génesis capítulo 2, versículo 20, dice, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Todos conocen este versículo, ¿verdad? Este versículo, este texto de Génesis, ayuda idónea, también se puede encender de otras formas, pero es ayuda idónea, tan sencillo como eso, ¿verdad? Ahora, les voy a contar algo más. Este versículo, donde dice ayuda idónea, vieron que dije se puede entender también de otras formas. Bueno, una forma de traducirlo, esto de ayuda idónea, es ayuda como él. ¿Sí? Permítame que lo lea. Dice, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda como él. O sea, no había otro ser como él que lo pudiera ayudar idóneamente. ¿Y por qué ocurre esto? Y por ejemplo, yo puedo tener un perro que me puede ayudar. Imagínense esos perritos que antes se entrenaban y que llevaban el diario. Bueno, es una ayuda, ¿verdad? O esos perritos que llevan la bolsa, o por ejemplo, hace unos días vi un perro lazarillo que guiaba a un ciego. Bueno, eso es una ayuda, ¿verdad? Ahora, nunca un lazarillo va a ser como la ayuda de una esposa, nunca un perrito que lleve el diario va a ser como la ayuda de una esposa que atiende a su esposo en la enfermedad, ¿sí? O sea, una ayuda humana como una esposa y un esposo como ayuda para la esposa también, no es lo mismo que la ayuda de un animalito. Por eso es que entre las bestias del campo y las aves de los cielos y todo el ganado, no se halló una ayuda como la persona de Adán. ¿Sí? Realmente es muy sencillo entender esto. Ahora, les voy a decir lo que dice Yevamot, el tratado Yevamot, y si alguien lo quisiera investigar, si alguien que escucha este audio, Yevamot 63a5, para el que lo quiera investigar, recomiendo que no lo lean, ¿sí? No quiero que el Señor me juzgue el día de mañana como que yo he recomendado esta lectura, simplemente lo tengo que citar textualmente por si alguien quiere ver si lo que yo digo es cierto. Bueno, Yevamot 63a5 dice así, escuchen, esto es el Talmud. Y Rabí Eleazar dijo, ¿qué significa lo que está escrito, es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne?
Esto enseña que Adán, y escuchen esta aberración, esto enseña que Adán tuvo relaciones sexuales con cada animal y bestia en su búsqueda de su pareja, y su mente no estaba tranquila. De acuerdo con el versículo, y para Adán no se encontró una ayuda idónea para él hasta que tuvo relaciones sexuales con Eva. Hasta ahí termina la cita del Talmud. ¿Escucharon lo que dije? ¿Escucharon esta bestialidad que acabo de leer? Esto es lo que dice el Talmud. Esto es lo que dice el Tratado de Yevamot. Dice que Adán tuvo relaciones sexuales con cada animal y con cada bestia, y por eso es que no había una ayuda idónea para él, para tener relaciones sexuales. Como podemos ver, la cuestión se puede presentar o bien porque no se conocen los textos bíblicos, o bien porque se los tuerce y se les hace decir lo que no es real. Observen que acá los rabinos están diciendo que Adán cayó en la bestialidad, que es uno de los pecados más inmundos en los cuales el ser humano se vuelca. Entonces, el primer baluarte, la primer torre contra el error, ¿cuál es? El conocimiento sano, santo y puro de las Escrituras, no el torcerlas. ¿Cuál es el segundo pilar, baluarte o torre que establece Yeshua contra el error? El desconocimiento del poder de Dios. ¿Y por qué les dice esto? Porque estas personas ignoran que Yahweh puede resucitar a los muertos y que ha prometido hacerlo. Entonces, para que no haya error en nuestras vidas, tenemos dos motivos para nuestras oraciones personales. Que Dios nos permita crecer en el conocimiento de las Escrituras y que Dios nos permita comprender, vislumbrar, apreciar y creer en su poder. Permítanme ahondar un poquito más en estos versículos que hemos visto de Marcos capítulo 12, porque aquí se habla de la resurrección, ¿sí? Si vemos, el centro no es si había 7 o no había 7, si se casa o no se casa. El centro de esto es la resurrección, que es el punto principal que se discutía con los saduceos. Recuerden ustedes cuando Pablo es enfrentado a una muchedumbre, ¿sí? Pablo, ¿qué dice? Por causa de la resurrección, perdón, soy juzgado. ¿Se acuerdan? Permiso, voy a tomar agua. Ríase el que se ría. Por causa de la resurrección soy juzgado, dice Pablo. Cuando dice eso, como había saduquín y ferushín, como había saduceos y fariseos, esa multitud se divide. Ahora, ¿por qué es tan importante la resurrección? Y yo sé que con esto que voy a comentar ahora voy a sorprender a muchos y muchos van a tener información que no tenían. Porque la resurrección no es sencillamente volver a la vida. Repito, ¿por qué es tan importante la resurrección? Porque la resurrección no es sencillamente volver a la vida. Hay una operación, ¿sí? Algo que ocurrirá en las personas cuando el Señor vuelva. Una operación sobrenatural, un evento sobrenatural que va más allá de volver a la vida. La caída del ser humano en pecado hizo que nuestros cuerpos contengan en sí mismos al pecado. Lo llevamos en nuestra carne, en nuestro ADN, y lo inyectamos en aquellos que descienden de nosotros, así como nos fue inyectado, si se quiere, por nuestros padres. Por lo cual es necesario que eso cambie. Por ello es preciso que se produzca la redención completa por el nombre de Dios. Seremos transformados. Y el ejemplo de que esto es la voluntad de Dios se encuentra en el gran ejemplo que tenemos con los patriarcas. Por eso, Yeshua en estos versículos dice de ellos que es un Dios de vivos. ¿Por qué? Porque nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, aun cuando están dormidos, en la mente de Dios se encuentran vivos, esperando el momento de su completa redención por el nombre
que es sobre todo nombre. No es solamente volver a la vida. La resurrección es algo más profundo. Piensen en esto. Lázaro volvió a la vida, resucitó, utilicemos esta palabra, pero su cuerpo no fue transformado. Lázaro no volvió con un cuerpo glorioso. Y hasta donde sabemos qué ocurrió con Lázaro. Y obviamente murió, volvió a morir, murió. Lázaro no está vivo, escondido en una cueva. La Escritura no nos dice que haya sido arrebatado. Lázaro evidentemente murió. Y sin embargo, había resucitado. Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué tiene que volver a resucitar? Porque su cuerpo no fue transformado. Y precisamente por eso murió. Su cuerpo también contenía, aun cuando había sido vuelto a la vida, contenía, por ejemplo, lo que llamamos Yetzer Hará, el instinto del mal, la concupiscencia, un cuerpo que iba a terminar en corrupción. Él también deberá pasar por la resurrección de la segunda venida de nuestro Señor Yeshua. ¿Qué implica? La transformación de los cuerpos, la resurrección plena, incorruptible de aquellos que han muerto. Lázaro, tenía un cuerpo corruptible. Fue vuelto a la vida, pero murió. ¿Y por qué murió? Porque tenía un cuerpo corruptible, un cuerpo que todavía tenía el pecado en su cuerpo. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 51-52. He aquí, os digo un sod, un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Observen lo que Pablo en en la infinita misericordia y bondad de Ruach HaKodesh del Espíritu Santo está agregando. Los muertos serán resucitados como incorruptibles. Cuando Lázaro resucita, no resucita incorruptible. Por eso que Lázaro muere. Los que han muerto, los que estén dormidos para cuando nuestro Señor vuelva, resucitarán como incorruptibles. Y los que estén vivos, y Pablo pensaba que él iba a estar vivo, dice, y nosotros seremos transformados. O sea, ¿por qué es tan importante el tema de la resurrección? Porque cuando venga nuestro Señor Yeshua, los cuerpos van a dejar el Yetzer Hará, el instinto del mal, van a dejar la corrupción. Por eso es que no vamos a volver a morir. Recuerden ustedes cuando Pablo dice, solo se muere una vez. Entonces alguien puede decir, ¿pero cómo? Lázaro murió, resucitó, fue traído a la vida y volvió a morir. ¿Qué pasa? ¿Está infringiendo eso? No, el tema es que solo se muere una vez para luego resucitar incorruptible. Lázaro no resucitó incorruptible. Lázaro fue traído nuevamente a la vida, pero tenía un cuerpo que todavía estaba sujeto a las pasiones del pecado.